Noches, Dios me los bendiga. Vamos a empezar nuestra segunda clase de esta temática que estamos desarrollando sobre valores y principios. En la primera clase tocamos el tema acerca de lo que es la integridad. En esta segunda clase vamos a hablar acerca de la prudencia. Pero para esto vamos a sustentar bíblicamente, o mejor dándole un fondo bíblico. Y para esto vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 24 al versículo 27. A esto le llamamos nuestra base de doctrina. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos, que Dios me los bendiga, y a todos ustedes que nos están siguiendo en las redes y también a través de mi canal de YouTube. Muchas bendiciones. La palabra de Dios dice así: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que vamos a invertir estudiando la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por mis alumnas y alumnos, por todos los que nos siguen en la red de Facebook Live, en Spotify y también en mi canal de YouTube, Señor amado. Tú sabes que el propósito de estos estudios es instrucción, es enseñar. Dios mío, con un propósito, con un solo propósito, que podamos estar preparados para el servicio a nuestro buen Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo. Ponemos todo este tiempo de estudio y enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, estudiaremos el significado, concepto de la palabra prudencia. Conoceremos qué significa ser prudente. Vamos a empezar en el primer punto. La prudencia significa cautela, moderación, sensatez y buen juicio. La prudencia es un valor y una virtud que nos permite actuar de forma justa, adecuada o correcta y con moderación. Cuando vemos el fundamento bíblico, podemos ver que esta persona a quien nuestro Señor identifica como una persona prudente fue una persona de buen juicio, fue una persona que actuó con moderación e inteligencia para poder edificar su casa sobre la roca, que es lógicamente lo correcto. Otro concepto de la prudencia es la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia, para así elegir los medios adecuados para actuar. Y lógicamente la persona prudente siempre tiene como propósito y objetivo hacer las cosas bien. Por eso es una persona prudente, que se esmera en hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera. Otro concepto que podemos encontrar acerca de esto, prudencia, es templanza, dominio propio, cautela. La prudencia en la Biblia, ¿no?, en el contexto bíblico de San Mateo, ¿no?, trae como identificación a dos personas. A una, a quien la palabra y las palabras del Señor Jesús catalogan como una persona prudente. Y el otro personaje, ¿no?, es una persona que también es un edificador, es una persona que también va a construir una casa, ¿no?, pero que lo va a hacer de la peor forma,
podemos llamar a esta persona no solamente insensata, sino una persona imprudente. Y el desafío en este sentido, pues, es ser una persona prudente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En el contexto bíblico, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 identifican a la persona prudente. Vamos a leerlo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es importante escuchar y poner en práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Observemos que esta es una enseñanza que el Señor Jesús en el contexto está transmitiendo una enseñanza, está desarrollando un estudio para que podamos entender lo que significa ser un hombre prudente, un hombre que edificó sobre la roca. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice el texto, y no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esta casa estaba cimentada, estaba fundada, estaba construida, estaba edificada sobre la roca. Ese es el identikit de la persona prudente. Una persona que hace tela de buen juicio, una persona que actúa con moderación, una persona que sabe escuchar, una persona que es una persona juiciosa, una persona prudente. Pero hay también otro personaje en esta historia. A este personaje lo vamos a identificar como una persona imprudente, una persona insensata. Una persona insensata es una persona imprudente. Por eso el tener claro el concepto de lo que significa la prudencia es importante para poder nosotros establecer patrones, principios, valores en nuestras propias vidas que van a determinar, y quiero hacer un resumen con una sola palabra: la excelencia en relación a las decisiones que tomamos. Dice el texto, versículo 26 de Mateo 7, la persona insensata. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, observe que los dos escuchan. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre imprudente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Una persona prudente es una persona juiciosa, es una persona que actúa con moderación, es una persona sabia, es una persona inteligente, que hace y se esmera por hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera. Este hombre prudente así lo hizo. El hombre imprudente, el hombre insensato no hizo caso omiso a los consejos, ¿no? Porque dice que los dos escucharon, pero uno no puso en práctica los consejos. Y lamentablemente, por su imprudencia, fue grande su ruina. Este hombre prudente tuvo buen juicio para edificar. Fue cuidadoso para edificar. Hizo uso de un buen juicio y edificó, ¿no? Como dice la parte final del versículo de Mateo 7, 24, la parte final, y edificó, ¿no?, su casa sobre la roca. Es importante lo siguiente, ¿no?, establecer pautas en relación al estudio, ¿no?, y poder identificar qué es lo que el Señor Jesucristo en el contexto de Mateo 7, 24 al 27 está haciendo, está enseñando, ¿no? Y en este sentido, Jesús lo que estaba haciendo, estaba enseñando. Y es importante, ¿no?, entender, tener fe en Él y, lógicamente, seguir sus enseñanzas, poniéndolas en prácticas. Un hombre, una mujer prudente, eso es lo que va a hacer. Va a escuchar, va a tener buen juicio, va a poner en práctica los consejos, va a aplicar la palabra de Dios a su propia vida, que es un manual de bendición para nosotros, ¿no? Encontramos tanta riqueza en los consejos, en las apreciaciones en relación a la vida misma, y cuando uno pone en práctica la Escritura en su propia vida, entonces la excelencia va a ser el común denominador
en el desarrollo de nuestra fe y en el desarrollo de nuestra relación y comunión con Dios. En el concepto bíblico, ¿no? Ya profundizando un poco, viendo un poco lo que es la etimología, ¿no? De los textos que encontramos en la Biblia. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y también algunas palabras en el arameo, en el Nuevo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hebreo, algunas palabras en arameo, pero la fuerza del lenguaje, Antiguo Testamento, hebreo, Nuevo Testamento, griego. Y hay que hacer un énfasis en cuanto a lo que es el conocimiento, porque había dos tipos de griego. El griego de los intelectuales, que se conocía como el griego clásico, ¿no? Hablando del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no fue escrito en el griego clásico, en el griego de los intelectuales, Sócrates, Platón, ¿no? Por mencionar algunos conocidos, sino fue escrito el Nuevo Testamento en el griego del pueblo, que se conocía como el griego koiné, el griego koiné, era el griego del pueblo. En el hebreo, las palabras básicas son binah y Aarón. Pero quiero hacer énfasis en esto. En los idiomas bíblicos no hay una palabra exclusiva para expresar en forma completa el concepto de la palabra prudencia. Pero encontramos esas palabras. Una de estas palabras es la palabra binah, que da la idea de entender, considerar, ser inteligente, tener entendimiento, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 4, dice: no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora, claro, cualquiera podría decir, entonces Dios no quiere que uno sea próspero, Dios no quiere que uno sea rico. No, ¿en qué sentido uno puede interpretar este texto? En el sentido, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? El amor a los bienes o el amor a la riqueza, ¿no? En ese sentido, no podemos desplazar a Dios del lugar de nuestro corazón, que es el primer lugar. La preeminencia la tiene Él, ¿no? A un segundo plano. En ese sentido, sabemos interpretar en este sentido. La otra palabra es Aarón, pero quiero antes de pasar a esta segunda palabra, leer un texto más en el libro de Job, capítulo 20, versículo 3, donde también encontramos la palabra binah. Job 20, versículo 3, dice así: la reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia, ¿no? Binah, que significa entender, considerar, ser inteligente, y significa también tener entendimiento, ¿no? La otra palabra es la palabra Aarón, que se puede expresar como una prudencia virtuosa. En el libro de Proverbios 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Una persona prudente es una persona que hace uso del buen juicio. Es una persona que no toma decisiones apresuradas. Es una persona que calcula los gastos, la inversión, ¿no? Y no solamente me refiero en relación a lo que puede costar una construcción. Hay muchas cosas que nosotros podemos lograr en la vida misma, ¿no? Y una persona prudente siempre está pensando, meditando. Es una persona juiciosa, no da pasos en falso. Es una persona que actúa con moderación, es una persona prudente, ¿no? Y en este sentido, el texto, pero no termina ahí el texto de Proverbios 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, prudencia. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Qué bonito, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos también dos palabras que encierran la idea de lo que significa la prudencia. La primera palabra es la palabra pronexis. Pronexis es una palabra griega que significa inteligencia. ¿Qué significa inteligencia? Una persona prudente, una mujer prudente, un varón prudente, es una persona inteligente. Es una persona que hace uso de su raciocinio, pero para bien, para lograr sus metas. Establece objetivos, traza metas y
calcula el costo para lograr lo que quiere. Y verdaderamente en el camino en el que estamos nosotros, la prudencia se convierte en una virtud para cada uno de nosotros. Pero quiero leer un texto que está en el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículo 8, donde encontramos la palabra pronexis. Pronexis. Efesios 1, 8, que dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pronexis, ¿no? Como vemos, la idea está. Una persona prudente es una persona inteligente. Una persona prudente es una persona que hace uso de su inteligencia. Qué lindo que Dios nos da sabiduría. Qué lindo que Dios nos da comprensión. No solamente, a veces uno puede espiritualizar, ¿no?, del contexto bíblico, de los textos bíblicos, de la palabra. No. La vida está marcada por las decisiones que nosotros tomamos. Y en ese sentido, Dios quiere intervenir a favor de nosotros. Y muchas de las decisiones que podamos tomar tienen que ser marcadas por la inteligencia para que las cosas salgan bien. Una persona imprudente pues va a cometer muchos errores. Una persona imprudente va a saborear el amargo sabor del fracaso, ¿no? Usted imagínese, ¿no?, en Mateo capítulo 7, versículo 26, construyó sobre la arena. Y dice al final, en el verso 27, cayó su casa. Grande fue su ruina. Saboreó el amargo sabor del fracaso. Y muchas de las decisiones negativas, ¿no?, que traen resultados funestos en ese sentido, pues son porque son decisiones donde no se hizo uso para nada de la prudencia. No hubo cautela, no hubo moderación, no hubo un buen juicio, no hubo inteligencia, no hubo sabiduría. Todo fue rápido, sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta los consejos de Dios. Y lamentablemente, grande fue su ruina. Por eso el desafío, ¿qué cosa? Es ser una persona prudente. Es ser una persona prudente. La otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento en relación a la prudencia es la palabra sinexis. Sinexis, que significa inteligencia, entendimiento, conocimiento. Conocimiento. Y quiero decirles que el conocimiento es importante. No solamente para el desarrollo de la vida misma, sino también para poder nosotros aplicar los principios de la palabra de Dios, los principios importantes que Dios determina en su palabra para que nosotros podamos lograr no solamente desarrollar una vida del agrado de Dios, sino también poder cumplir con nuestros planes, objetivos y metas. Porque de seguro, ¿no?, somos personas pensantes que queremos sacar el máximo provecho para bien de nuestra vida, de tal manera que con las decisiones que podamos tomar podamos ser de bendición para nuestras familias y para nuestras propias personas. Hay un texto en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, que yo quisiera compartir con ustedes en este contexto. Dice así, Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento se aplica a todas las áreas de nuestra propia vida. A veces podemos pensar que solamente no es en el plano religioso, por así decirlo, ¿no?, o en el plano espiritual. No. Este conocimiento abarca y determina la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Así es simple, así es sencillo. En conclusión, se es prudente cuando tengo un buen juicio. Observemos en el contexto en el cual hemos iniciado este estudio. Para poder observar una persona de buen juicio, una persona que lógicamente escuchó,
¿no? Esa es la idea. Jesús está enseñando. Esta persona escuchó, puso en práctica lo que escuchó y vio la bendición. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hay algunas características que una persona prudente va a mostrar. Y una de ellas es que esta persona tuvo buen juicio para decidir lo que tenía que hacer. Fue una persona inteligente, ¿no? Uno es prudente, ¿no? Cuando una persona pues hace uso de esa inteligencia para bien, ¿no? Cuando actuamos con moderación y cautela, sobre todo cuando tenemos que edificar. Y a veces pensamos que la palabra edificar solamente se aplica en el contexto a lo que es la construcción de una casa, pero no es así. Lo que está transmitiendo el Señor es una enseñanza, donde nuestra mente se abre, se amplía, para poder entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos personas prudentes, que podamos aplicar los principios, los valores que van a determinar una conducta, que van a determinar una calidad de vida. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Para eso, la palabra es determinante. Él considera a una persona prudente porque escuchó. Y no solamente escuchó, sino que puso en práctica lo que escuchó. El fracaso de muchos es que no saben escuchar. Se les da el consejo, se les habla, pero no saben escuchar. En otro sentido, muchos reciben el consejo de la palabra, ¿no? Y no ponen en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña que tenemos que hacer. En este caso la enseñanza es simple. ¿Qué cosa? Tenemos que ser personas prudentes. Se es prudente cuando actuamos con moderación y cautela. Se es prudente cuando tenemos una conducta, un comportamiento adecuado, ¿no? Como leíamos hace un instante, ¿no? En el libro de Colosenses 1:10, que el deseo de Dios, ¿cuál es? Que nuestra vida pueda ser una vida correcta, que nuestra vida pueda ser una vida de su agrado, del agrado de Dios. Y una persona que es prudente, lógicamente, inmediatamente va a obtener el agrado de Dios, porque va a ver que uno está aplicando los principios de la palabra y los principios naturales, ¿no? Si hablamos de edificación, pues vemos un arquitecto ahí diseñando, ¿no? Todos los planos y bendito sea el Señor. Y vemos no solo arquitectos, vemos gasfiteros, vemos electricistas, vemos carpinteros, todos cumplen una función. Es como en el reino, es como en la vida cristiana. Todos cumplimos una función. Mi función es transmitir conocimiento. Mi función es bendecir tu vida. Mi función es que la luz de Cristo ilumine tu corazón y te puedas considerar como un hombre o una mujer con un propósito definido por Dios. En este caso, a través del estudio, que seamos personas prudentes. Que Dios nos ayude al poder lograr esos propósitos que Dios determina para cada uno de nosotros. Estaremos estudiando en la siguiente clase acerca de lo que significa la honra, el respeto, que es un valor, que es un principio que también es determinante en el desarrollo de la vida misma. Dios quiere que seamos personas de respeto. Que Dios nos ayude. Es un adelanto de lo que será la próxima clase. Oremos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor amado, donde podemos aplicar principios y valores, Señor, que van a determinar una calidad de vida. En este caso, siendo personas prudentes, oh Señor. Que lo que hemos podido desarrollar en este momento, oh Señor, sea para el beneficio propio, Señor.
pero de gracia recibimos, Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? De gracia también entregar, compartir de nuestra fe, del conocimiento con otros que no lo tienen, Señor. Ese es mi deseo, Padre mío, que este conocimiento se extienda, que muchos sean beneficiados, que muchos sean bendecidos, Señor, aleluya. Y que esta temática, Señor amado, que estamos desarrollando sobre valores y principios pueda enriquecer no solamente la vida misma, Señor, sino la vida de fe. Y muchos que no conocen de Dios puedan conocer al Señor. Quizás en esta noche hay alguien que no conoce de Dios. Yo no quiero ser egoísta. Si tú no conoces a Dios, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no te has perdonado con Dios, si tú arrastras una carga de culpa y pecado, pues hoy día es el día de salvación para ti. Quizás me dices, predicador, ¿qué tengo que hacer? Por favor, déjame ayudarte. Haz esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón y sé mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Que se rompan cadenas, ahora oro por ti, que se rompan cadenas, estructuras mentales, todo lo que consideramos como obstáculos, Señor, que tenían como esclavos a muchos al pecado, sean quitados en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo tiempo, saquemos el máximo de provecho al estudio de la palabra de Dios y no olvidemos que en la próxima clase estaremos hablando acerca del respeto. Que Dios me los bendiga. Un saludo a todas mis alumnas y alumnos que estamos estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.